Hola a todos, bienvenidos a SEOcom Academy, soy Iván Ruiz y hoy vamos a hablar sobre la etiqueta rel canonical. Para empezar el vídeo vamos a explicar para qué utilizamos la etiqueta rel canonical. Y el funcionamiento es realmente sencillo. Lo que debemos saber es que la etiqueta rel canonical se utiliza cuando tenemos un conjunto de páginas que se consideran contenido duplicado o similar entre ellas. El objetivo de esta etiqueta rel canonical es que en cada una de ellas introduzcamos un código para que cuando el buscador acceda a esta página, este código referencie a otra página para que Google o el buscador en cuestión coja esta página como contenido en vez del contenido duplicado. Por lo tanto, vamos a utilizar la etiqueta rel canonical cuando tenemos contenido duplicado. Y la utilización es realmente sencillo. Vamos a introducir dentro del código fuente de cada una de las páginas una etiqueta entre las cabeceras hit, es decir, entre los códigos HTML hit. Introduciremos la etiqueta link rel canonical href y la URL que debemos insertar en este espacio debe ser la URL de la página principal. Recordad que tenemos dos contenidos que son iguales y consideramos que este contenido es el que va a ser principal, con lo cual en esta página introduciremos una etiqueta rel canonical que apuntará hacia este contenido. De esta forma le diremos a los buscadores cuál es el contenido principal que debemos usar. Y aunque el buscador o ese tipo de etiqueta no está en códigos HTML o en páginas HTML, también lo podemos utilizar en páginas PDF, Word o cualquier otro tipo de documento que el buscador interprete. Lo único que a la hora de utilizar o de realizar la implementación en ese tipo de formatos, no podemos hacerlo a través de las etiquetas rel canonical dentro del código fuente, porque obviamente la página PDF no tiene código fuente, ¿no? Con lo cual lo que debemos hacer es utilizar los encabezados HTTP y para ello lo podemos hacer a través de programación o utilizando el fichero htaccess. Aquí he puesto un ejemplo de cómo hacerlo a través de htaccess y si queréis usar a nivel de programación, dejadme un comentario y os explico cómo se hace a través de programación los encabezados HTTP. Para hacer la implementación, Google recomienda 4 puntos que son bastante sencillos de tener en cuenta, ¿no? La primera es que usemos URLs absolutas. John Mueller lo que determina es que las URLs absolutas van a dejar claras las reglas a Google y van a demostrar cuál es la URL exacta. Cuando son relativas podemos llegar a confusión y puede realmente confundir al buscador. Con lo cual recomienda utilizar la etiqueta con una URL absoluta. Después recomienda que utilicemos siempre las minúsculas. Recordad que los buscadores, o básicamente Internet, las URLs, distinguen entre mayúsculas y minúsculas, con lo cual una palabra en mayúscula y otra en minúscula para el sistema son dos palabras totalmente diferentes, con lo cual lo que determina John Mueller es que utilicemos siempre las minúsculas y de esta forma evitaremos problemas. La tercera recomendación que hace básicamente es que tengamos el protocolo de comunicación HTTPS implementado en toda la web. Y si no, que siempre sea el mismo protocolo, con lo cual evitaremos de poner en algún sitio HTTP y en otro HTTPS, pero siempre recomienda HTTPS, que en el fondo es el protocolo seguro que Google está recomendando desde hace un tiempo. Y por último, John Mueller lo que recomienda es hacer una autorreferenciación. Recordad que tenemos dos códigos, dos páginas, las dos son contenido duplicado, con lo cual determinamos que esta va a ser la principal. Esto quiere decir que en esta página tenemos que poner una etiqueta rel canonical que apunte hacia esta. Pero John Mueller lo que comenta es, además, en esta página, que es la principal, tenemos que poner otra etiqueta rel canonical que apunte a ella misma, para de alguna forma enfatizar a Google de que esta página es la principal. Y aunque estamos hablando de Google, esta etiqueta fue creada por Bing, Yahoo y Google, con lo cual lo podemos utilizar en otros buscadores.
Para canonizar un contenido, en el fondo hay como 5 métodos, aunque la recomendación es utilizar el rel canonical, pero en el fondo hay 5 métodos. El primer método es utilizar la etiqueta rel canonical que estamos explicando en este vídeo. El segundo es utilizar los encabezados HTTP del servidor para indicar a los buscadores cuál es la página canonical de un contenido. El tercer método es utilizar el sitemap. Google de alguna forma entiende que todo lo que introducimos dentro del sitemap se considera como canonical. El problema es que básicamente es como una especie de mini recomendación, porque Google no lo tiene muy en cuenta, ya que básicamente en los sitemaps al final se acaba introduciendo cualquier tipo de URL. El cuarto método es a través de redirecciones 301. Tener en cuenta que cuando yo hago una redirección 301 desde un sitio hacia otro, lo que estoy haciendo es canonizar el contenido de aquí hacia la nueva página. Y tener en cuenta que cuando hacemos un rel canonical, lo que hace el buscador o Google principalmente es transferir todas las propiedades del contenido duplicado a la nueva página. Con lo cual, al final, un 301 vendría a ser como una especie de canonizar. La única diferencia que hay es que con un 301 este contenido no se va a mostrar. Y con el rel canonical sí que se va a mostrar. Y por último, la forma de canonizar el contenido también es a través de enlaces internos, ¿vale? Los enlaces internos, de alguna forma, si tenemos una arquitectura bien desarrollada, lo que va a permitir es que el buscador entienda cuáles son las páginas principales. Con lo cual, si de alguna forma tenemos un conjunto de páginas y la mayoría de enlaces van hacia un único código, una única página, Google entenderá que de este conjunto de páginas que son contenido duplicada, la principal es la que recibe más enlaces. Con lo cual, una buena arquitectura es fundamental para un código, para tener una página con todos los canonical correctamente implementados. Y bueno, a pesar de que nosotros tenemos la etiqueta rel canonical, Google de alguna forma tiene sus propios métodos para determinar cuál es la página principal. Lo primero os voy a explicar algunos casos que Google de alguna forma prioriza, ¿no? Lo primero es el protocolo de comunicación. Si tenemos dos páginas que son iguales y una es HTTP y otra HTTPS, Google priorizará siempre la de HTTPS, ¿vale? Eso no significa que es bueno que dejemos las dos páginas, ¿vale? Lo que debemos hacer es hacer un 301 porque la de HTTP no debería existir. El segundo método, el segundo factor que Google tiene en cuenta es la inserción dentro del sitemap de la URL en cuestión. El tercer método vendría a ser la calidad. Cuando tenemos páginas que son muy similares, Google va a canonizar la página que tenga un contenido de mayor calidad o la que esté más desarrollada, ¿vale? Y otro factor es a través de la etiqueta rel canonical, que básicamente es lo que estamos explicando en el vídeo. Para utilizar la etiqueta rel canonical, de alguna forma tenemos 4 tipologías de contenidos, ¿no? La primera es cuando tenemos contenido duplicado o similar. Aquí debemos utilizar la etiqueta rel canonical para, de alguna forma, indicarle a Google cuál es el contenido principal. Mi recomendación es que si el contenido es duplicado, de alguna forma lo eliminemos y utilicemos redirecciones 301. Pero va a haber casos, como vamos a poner en algunos ejemplos a continuación, que no podemos tener esta eliminación de contenido, con lo cual debemos tener dos contenidos que son iguales. Con lo cual, a través de la etiqueta rel canonical, indicaremos cuál es el idóneo. La segunda es cuando de alguna forma queremos que Google muestre un contenido. Si tenemos los dos contenidos duplicados, a través del rel canonical le indicaremos a Google cuál de los dos contenidos queremos mostrar. El tercer tipo de contenido que de alguna forma debemos utilizar a través del rel canonical es sencillo de entender, pero es bastante complicado de implementar, ¿no? Y es cuando o tú tienes contenidos indicados, es decir, tú al final entregas tu contenido a otras webs, o cuando otras webs te copian el contenido. Lo ideal aquí sería que básicamente nosotros o indicásemos a la web que nos ha copiado el contenido o que hemos prestado que ellos introduzcan dentro de su código fuente la etiqueta rel canonical y que apunte hacia el nuestro. Esto en el fondo es muy complicado si no se hace a través de un contenido sindicado y se llega ya a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, la opción está, ¿vale?
Y otro tipo de contenido que también se suele utilizar para etiquetas rel canonical es cuando tenemos alguna página que cuando pones un botón se abre un pop-up y tiene un contenido para imprimir. Este contenido para imprimir será igual que la página de origen, ¿no? Desde donde sale la página, desde donde sale el botón. Con lo cual, recomendamos que a través de esta página, que es la que se va a imprimir, referenciemos a través de la etiqueta rel canonical un enlace hacia la página original. Y de esta forma no tendremos contenido duplicado. Si te fijas, casi todo acaba siendo contenido duplicado y similar. Lo único que hemos puesto es diferentes casuísticas. Y bueno, a la hora de implementar toda etiqueta, de alguna forma nos podemos encontrar con algunos errores. A continuación os voy a explicar los principales errores que nos solemos encontrar a la hora de implementar una etiqueta rel canonical en las webs. La primera es que la etiqueta rel canonical no se inserte dentro del head, sino en el cuerpo del HTML. Cuando se hace este error, el buscador no va a interpretar la etiqueta rel canonical, con lo cual no hace falta que la pongamos ahí. Si no está dentro del head, no se interpretará. La segunda es cuando por equivocación se introduce más de una etiqueta rel canonical en una página. Debemos tener en cuenta que al final lo que hace es indicar cuál es la principal, con lo cual no tiene ninguna lógica que pongamos más de una etiqueta rel canonical, porque si no estaríamos diciendo que son referenciadas hacia varias páginas, con lo cual no tiene ningún sentido. Y después hay unas casuísticas que se dan, que es cuando utilizamos el rel canonical en páginas que son noindex, que están en un disallow o que son nofollow. Recordar que la etiqueta rel canonical transfiere propiedades, con lo cual si tenemos un noindex puede ser que Google acabe transfiriendo la no indexación del contenido, con lo cual no utilicemos rel canonical en esta tipología de páginas. Y tampoco debemos utilizar rel canonical en páginas que dan, lógicamente, errores 400, errores 500 o que son redirecciones, o incluso que de alguna forma están bloqueadas a través del fichero robots.txt. De esta forma evitaremos posibles confusiones al buscador. Y después tenemos dos tipologías de contenidos que nos hemos encontrado en algunos casos que el usuario o el SEO o el webmaster ha utilizado la etiqueta rel canonical. Y una es a través de las paginaciones. Es decir, cuando tenemos una paginación, utilizamos la etiqueta rel next y rel prep. Podemos hacer un canonical en cada una de las páginas hacia la propia página, pero no debemos hacer un canonical hacia la página número 1. No tiene sentido. ¿Por qué? Primero, porque básicamente no es contenido duplicado. Son diferentes páginas. Y segundo, porque al final el buscador no la va a interpretar y se puede realmente liar. Hay un tema aquí importante. La etiqueta rel next y la etiqueta rel prep, ha comentado Google hace nada que no las tiene en cuenta. Mi recomendación es acabar utilizándolas, porque hay otros buscadores que no son Google, como puede ser Bing, que sí que las tiene en cuenta. Y aunque la cuota de mercado sea principalmente de Google, recomendamos al final utilizar el rel next y el rel prep porque de alguna forma puede evitar errores. Y por último, podemos pensar que cuando tenemos un contenido que lo hemos faseado en diferentes artículos, utilizar el rel canonical en cada una de las paginaciones de este artículo hacia el primero. Es decir, lo que estoy diciendo es, tengo un contenido que es muy extenso y lo divido en 4 artículos. Y para que Google no me considere contenido duplicado, que lo estoy pensando yo, lo que voy a hacer en la segunda página, tercera y cuarta página, un rel canonical hacia la página primera. Esto es un error. ¿Por qué? Porque básicamente estos 4 contenidos que hay no son contenido duplicado. Forma parte de un contenido, pero están en diferentes páginas. Otra cosa sería si tuviera un contenido completo y después tengo una paginación de este contenido en 4 o 5 páginas. Con lo cual, en este caso sí que podría hacer cada una de estas páginas, enlazarla a través de un rel canonical hacia la página principal, que es el ejemplo que sí que es correcto. Y bueno, hasta aquí os he explicado qué es una etiqueta, cómo implementarla, tipología de contenidos, qué errores. Ahora vamos a hablar sobre
cómo saber o cómo Google sabe cuál es nuestra etiqueta, ¿no? Y para saberlo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es irnos a Google Search Console y a través de la inspección de URL, es decir, nos vamos a la caja e introducimos la URL y aquí nos dirá básicamente cuál es donde pone indexación, nos dirá cuál es la canonical que que hemos declarado y qué página nos ha interpretado Google.